Vamos a hablar de la precarga, ¿no? ¿Cómo valoramos la precarga en la UCI? Para hablar de la precarga, vamos a recordar un poco de anatomía y fisiología. Sabemos que las células utilizan el oxígeno y la glucosa para su propio metabolismo. El retorno de tanto del agua, del CO2 y de productos de desecho se realiza a través del circuito venoso, ¿no? La vénula, las venas, luego llegando a las venas cavas, superior e inferior. A esa cantidad de sangre que retorna a la aurícula derecha se le denomina retorno venoso. Entonces, la sangre que llega a la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Sabemos que en los pulmones hay una red de capilares pulmonares, una red amplia de capilares pulmonares. Una vez que se ha realizado el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos, la membrana alveolo-capilar, la sangre ya oxigenada retorna hacia la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, aquí en la aurícula izquierda, eh, vemos que una vez que la sangre pasa de la aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, cuando las válvulas, la válvula bicúspide está abierta, a esa A ese proceso se le denomina llenado ventricular rápido, ¿no? El 80% de la sangre fluye directamente antes de que se contraigan las aurículas. Es decir, las válvulas están abiertas y la sangre fluye libremente, ¿no? Ese es el periodo de llenado ventricular rápido. Luego, para que complete el llenado del ventrículo izquierdo, tiene que ocurrir la contracción de las aurículas, de la aurícula izquierda, ¿no? Se contrae la aurícula izquierda y completa ese 20% adicional que faltaba llenar. Entonces, el volumen al final de la diástole se denomina volumen telediastólico, ¿no? Es el volumen sanguíneo que queda al final de la diástole ventricular. Aproximadamente 120 mililitros en una persona adulta de 1,70 m. Entonces, este volumen telediastólico, les pido por favor que recuerden esa denominación. O sea, es la cantidad de sangre que queda al final de la diástole ventricular y es el volumen que va a distender el ventrículo izquierdo y es el volumen al cual se le va a denominar precarga del ventrículo izquierdo. Entonces, una vez que el ventrículo izquierdo se contrae, va a eliminar o va a inyectar un volumen de sangre hacia la circulación general. A esa cantidad de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo se le denomina volumen sistólico, ¿no? Es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en una contracción. ¿Cuánto más o menos es? Entre 60 a 100 mililitros, ¿no? Entonces aquí vamos a ingresar un nuevo concepto que se denomina gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. O sea, por cada latido se eyecta más o menos 60 mililitros, pero el gasto cardíaco ya mide la cantidad de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo en un minuto, ¿no? Entonces tendríamos que multiplicar por la frecuencia cardíaca para obtener el gasto cardíaco. Entonces aquí podemos decir que el volumen sistólico es una determinante del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, si yo aumento el volumen sistólico, voy a aumentar el gasto cardíaco. Si yo disminuyo el volumen sistólico, vamos a disminuir el gasto cardíaco. Entonces, el tema de exposición es qué es la precarga, ¿no? ¿Cómo medimos la precarga? Entonces, la precarga es el grado de estiramiento máximo o tensión de las fibras miocárdicas antes del inicio de la contracción ventricular, o sea, al final de la diástole, ¿no? Y hablamos del volumen telediastólico, entonces, pero acá hay algo que no nos cuadra, ¿no? O sea, clínicamente podemos nosotros medir el estiramiento máximo de las fibras miocárdicas, eso es imposible. Pero podemos tal vez acercarnos a saber cuánto se están distendiendo estas fibras del miocardio ventricular, tal vez midiendo el volumen. Porque si yo incremento el volumen en el ventrículo izquierdo, vamos a distender las paredes, ¿no?, del miocardio ventricular. Y no solamente el volumen, sino también la presión. Si yo aumento la presión
en el ventrículo izquierdo vamos a distender de una mayor magnitud las miofibrillas del ventrículo izquierdo, ¿no? En todo caso, estas dos variables, volumen y presión, están relacionadas, porque si yo aumento el volumen, aumento la presión. Entonces, repito, ¿no? Clínicamente es imposible medir la precarga, ¿no? Ese es un mensaje. Clínicamente es imposible medir la precarga, porque aquí tenemos el concepto, pero podemos aproximarnos a medir tal vez esa distensión de esas miofibrillas midiendo el volumen y midiendo la presión. Pero ojo aquí, tenemos que medir el volumen y la presión en el ventrículo izquierdo, que también es algo difícil de medir. Tendríamos que colocar un catéter que vaya hasta ventrículo izquierdo, ¿no? Para que mida el volumen o mida la presión. Entonces, aquí hay una pregunta, ¿no? En relación a la precarga. ¿Por qué administramos fluidos? ¿No? En este artículo de revisión, ustedes pueden ingresar a internet y buscan, ¿no? Este artículo que nos dice los parámetros hemodinámicos para guiar la fluidoterapia. Nos dice que en aquellos pacientes con índice de perfusión tisular inadecuada, la reanimación con líquidos generalmente se considera el primer paso en la reanimación, ¿no? Ellos requieren líquidos. Para reanimar a un paciente que está en shock o está hipóxico o está hipoperfundido y pensamos que los fluidos pueden beneficiarlo, ¿no? Estamos hablando de shock, hipoperfusión e hipóxico. No nos habla aquí de hipotensión. A veces cuando la presión, ¿no? En el servicio, el paciente está hipotenso, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos un cloruro de sodio, un equipo de venoclisis y estamos pasando volumen, sin antes haber valorado criterios como algo simple, como por ejemplo el llenado capilar, ¿no? Que es un criterio clínico. Entonces no debemos desesperarnos hasta eh, estar seguros de que ese paciente tiene estas condiciones. Entonces, ¿qué situaciones requieren de la administración de líquidos? El paciente con shock hipovolémico, estos obviamente estos pacientes se van a beneficiar de la administración de líquidos. Los pacientes con shock obstructivo o shock cardiogénico no se benefician de la administración de líquidos. O sea, tal vez estos pacientes están hipotensos y nosotros, teniendo ese concepto, ¿no? Paciente hipotenso administra agua, podemos administrar agua, pero no está bien. ¿Por qué? Porque incluso el paciente con shock cardiogénico puede perjudicarse por la administración de líquidos, que ahora vamos a hablar de la famosa curva de Frank y Starling. El paciente o los pacientes con shock distributivo, ellos sí probablemente se beneficien de la administración de líquidos al inicio y después habría que valorar ciertos parámetros como los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos para ver si van a continuar beneficiándose de líquidos. En ese mismo artículo que les he mencionado de los parámetros hemodinámicos para guiar la fluidoterapia, nos dice que, miren, la única razón para darle a un paciente un reto de fluidos es aumentar el volumen sistólico. Ojo con lo que dice. La única razón para darle a un paciente un reto de fluidos es aumentar el volumen sistólico. Si la administración de líquidos no aumenta el volumen sistólico, la carga de volumen no le brinda al paciente ningún beneficio útil, puede ser perjudicial. Entonces, habría que determinar, ¿no? Si yo administro al paciente un reto de volumen, tendría que medir que ese volumen me esté aumentando el volumen sistólico. Y recuerdan ustedes que el volumen sistólico es un determinante del gasto cardíaco. En todo caso, tendríamos que ver que la administración de ese volumen aumente el gasto cardíaco. Ahora, el gasto cardíaco también es determinante de la presión arterial. Entonces, tendríamos que ver eso también. Los estudios clínicos han demostrado que solo aproximadamente el 50% de los pacientes críticamente enfermos, hemodinámicamente inestables, responde al volumen. O sea, el 50%. ¿No? Entonces hay que tener bastante cuidado a quienes nosotros administramos volumen. Y aquí está la famosa curva de Frank y Starling, ¿no? Esta famosa curva han sido dados por el fisiólogo Otto Frank y Ernest Starling, que nos dice que existe una relación positiva entre la precarga y el volumen sistólico, de tal modo que cuanto mayor es la precarga ventricular, mayor es el volumen sistólico. Entonces aquí, por ejemplo, en el eje de las Y vamos a colocar el volumen sistólico, en el eje de las X la precarga, y vamos a relacionar ambas variables. Y fíjense aquí que
relacionando ambas variables en determinados puntos, se han generado, ¿no?, estos puntitos azules. Y juntamos esos puntos azules y vemos una curva. Esta es la famosa curva de Frank Starling. ¿Qué significa? Miren, si yo administro 100 mililitros en este punto de la curva, en un paciente X, ¿no? En este paciente X, va a aumentar 50 mililitros que el volumen sistólico. Si yo administro 100 mililitros en este punto de la gráfica, va a aumentar solamente 20 mililitros, pero aumenta el volumen sistólico. Y en este punto de la gráfica, si yo administro 100 mililitros de volumen, solamente obtengo 8 mililitros de incremento del volumen sistólico. Y fíjense más allá, aquí administramos 100, solamente 2, y aquí administro 100 mililitros y no obtengo ningún beneficio. Entonces, tendríamos que nosotros identificar, y yo les recomiendo algo, siempre que nosotros vamos a administrar volumen, siempre preguntémonos esto: ¿en qué parte de la curva está el paciente? Si está en esta zona de la pendiente, es una zona de precarga dependencia, o sea que mi paciente, si yo administro volumen, se va a beneficiar del volumen porque me va a aumentar el volumen sistólico. Pero si se encuentra en esta parte plana de la curva, el volumen sistólico apenas va a aumentar. O sea, si yo administro aquí 100 o 100 por acá o 100 por acá, ese volumen no va a aumentar el volumen sistólico. ¿Y qué nos decía Paul Marie con su grupo, ¿no?, de investigadores? Nos decían que la única razón por la que se puede administrar y se debe administrar volumen es con la intención de aumentar el volumen sistólico. Entonces, aquí en esta curva voy a aumentar otra gráfica más, que es el volumen de agua pulmonar extravascular. Entonces, analizamos esta parte de la curva, que aquí si administramos volumen y el paciente está en esta parte de la curva, va a haber un gran aumento del gasto cardíaco. Fíjense aquí que ya no dice volumen sistólico, pero el gasto cardíaco, ¿qué es? Es la multiplicación del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y fíjense en esta gráfica azul que también nos dice que va a haber un pequeño aumento del volumen de agua pulmonar extravascular. O sea, que sí, todo aumento de volumen va a pasar una pequeña parte, en este caso, hacia el espacio extravascular, pulmonar. Entonces aquí se va a generar una nueva curva, sobre todo en los pacientes con sepsis. ¿Por qué? Los pacientes con sepsis, recuerden que tienen una alteración en la microvasculatura. La permeabilidad vascular está aumentada en este tipo de pacientes y cualquier fluido que se administre probablemente pase en mayor proporción hacia el espacio extravascular. Por ejemplo, si aquí nos encontramos en esta parte de la curva plana y nosotros administramos volumen, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un gran incremento del volumen de agua pulmonar extravascular. O sea, va a haber un edema, se va a acrecentar el edema agudo de pulmón, y eso tiene repercusión en el intercambio gaseoso, porque tú estás aumentando el grosor de la membrana alveolo capilar con el agua. Por lo tanto, el oxígeno va a demorar o se va a retrasar en el paso del alveolo hacia el capilar, ¿no? Entonces, el paciente puede presentar hipoxemia. Entonces, estos son los determinantes de la presión arterial. Sabemos que el volumen sistólico tiene sus determinantes también, la precarga, contractilidad y poscarga. La precarga ya hemos dicho que clínicamente es difícil medir, ¿no? Medir, porque ¿cómo podemos medir el estiramiento de las fibras miocárdicas, ¿no? Entonces, hoy día estamos hablando en esta pequeña charla de la precarga. Entonces, si yo no puedo medir la longitud de las fibras miocárdicas del ventrículo izquierdo al final de la diástole ventricular, ¿cómo podemos medir la precarga? Al inicio les dije que podemos medir mediante volumen, ¿no? Quiero medir la precarga del ventrículo izquierdo. Entonces, hay métodos para medir el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, por ejemplo, o mediante ecocardiografía. Por ejemplo, aquí el paciente está, aquí es el volumen telediastólico al final de la diástole, y esto, de aquí esta gráfica es el volumen telesistólico, ¿no? Después de la sístole. Puede ser una opción. Luego tenemos, podemos medir, como les dije al inicio, las presiones intracavitarias, pero ¿dónde? Del ventrículo izquierdo sería, ¿no? Pero tenemos estas dos opciones, la presión venosa central y la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Entonces, si nos vamos al gráfico que ya les expliqué, entonces el objetivo es, ¿cuál es el objetivo? Es medir la precarga del ventrículo izquierdo, porque al final me importa saber cuánto de volumen o cuánto de presión hay aquí que se va a expulsar, ¿no?, a la circulación mayor.
Entonces hay una opción, ¿no? Se mide, se coloca un catéter venoso central o aprovechamos el catéter venoso central que ya está colocado y podemos medir la presión venosa central. Pero si medimos la presión venosa central, viendo aquí en el gráfico, ¿estaremos midiendo la precarga del ventrículo izquierdo? No. ¿Por qué? Porque yo necesito colocar un catéter en el ventrículo izquierdo para medir la precarga, ¿no? Indirectamente la precarga. Entonces, esto se ha estado haciendo durante años, midiendo la presión venosa central con la intención de medir la precarga del ventrículo izquierdo. En todo caso, aquí estaríamos midiendo la precarga de la aurícula derecha. Pero esto también es obvio porque, o mejor dicho, esto también durante años se ha medido. ¿Por qué? Porque cuando uno administraba volumen, sí aumentaba la presión venosa central. Por ejemplo, estaba en 2, aumentabas 500 mililitros, aumentaba la presión venosa central a 8, por ejemplo, y sí, y sí se medía, ¿no? Con frecuencia. Pero si nosotros administramos volumen aquí, ese volumen, ¿hacia dónde va a ir? Va a ir hacia los pulmones y en los pulmones se va a distribuir en toda la inmensa red de capilares que existen a nivel pulmonar. Esto de aquí sería, o sea, medir la presión venosa central estaría bien, o sea, nos daría un buen dato, tal vez aproximarse a cuánto de presión hay en el ventrículo izquierdo, siempre en cuando este sistema fuera rígido, siempre en cuando este sistema no tuviera una permeabilidad, no tuviera una distensibilidad. Recuerden que el sistema vascular está regido bajo la influencia del sistema nervioso parasimpático, simpático, está en vasoconstricción, vasodilatación. El sistema humoral, por ejemplo, el óxido nítrico, produce vasodilatación. Y estos capilares también puede haber un incremento de la permeabilidad. Y aparte que el corazón está constantemente contrayéndose y relajándose. Entonces no es una buena medida, la PVC no te aproxima a, a medir la precarga del ventrículo izquierdo. Y lo mismo para para la presión de oclusión de la arteria pulmonar, ¿no? Ustedes conocen el catéter de Swan-Ganz que ingresa por aurícula derecha, ventrículo derecho, y llega hasta un punto en la arteria pulmonar. Entonces, en la arteria pulmonar, para medir la presión de oclusión de la arteria pulmonar, se infla un balón, un pequeño balón, y esto ocluye el flujo. Entonces, ahí se mide la presión en esta área, ¿no? En ese punto de la arteria pulmonar. ¿Cuál es la intención? La intención es medir precisamente lo más cerca hacia o acercarme a medir la presión en el ventrículo izquierdo. Esa es la intención. Pero también estamos con todos los problemas, ¿no? Que he mencionado, incluyendo la contracción del corazón. ¿Qué nos dice las investigaciones? Que la presión venosa central y la presión de oclusión de la arteria pulmonar no son métodos adecuados para medir la precarga, o en todo caso no nos dan una buena, no son un buen índice para medir si los pacientes son respondedores o no a volumen. Porque aquí el índice de ROC dice que de estos dos métodos, la PVC y la presión de oclusión de la arteria pulmonar, entre 0,5. O sea, ¿qué significa? Un 50% de posibilidades de fiabilidad, ¿no? Entonces, el primer mensaje es que los parámetros estáticos de respuesta a volumen no existen. Ahora vamos a ver por qué. No se deben utilizar la PVC o la presión de oclusión de la arteria pulmonar de manera aislada para valorar la posibilidad de administrar líquidos. O sea, si ustedes ven una PVC baja, no significa necesariamente que necesite volumen, ¿no? Entonces, ¿qué es respondedor a volumen? Es la capacidad del corazón para aumentar significativamente su volumen sistólico o gasto cardíaco en respuesta a un reto de volumen. El paciente respondedor es que al administrar volumen, aumenta el volumen sistólico, y el paciente no respondedor es que al administrar volumen no aumenta el volumen sistólico, ¿no? Al contrario, si administramos volumen a un paciente no respondedor, puede ser perjudicial. Entonces, ¿por qué es importante identificar a los respondedores a volumen? ¿No? Por lo siguiente. ¿Cuál es el líquido que se administra con mayor frecuencia en las UCIs? Cloruro de sodio, ¿no? Al 0,9%. Y esta, la intención es que es líquido, ingrese al sistema vascular, al endovascular, y que permanezca ahí y aumente la presión arterial, en todo caso el volumen sistólico. Pero no es así, porque a las 3 horas de administrado el cloruro de sodio, solamente el 20 al 25% del líquido administrado permanece en el espacio intravascular. El 75% del líquido a las 3 horas de administrado cloruro se va al espacio intersticial.
Entonces pensemos, ¿no? Antes de administrar fluido o seamos más restrictivos. Entonces, ¿cuáles son los efectos fisiológicos de la sobrecarga de líquidos? Tenemos varios, a nivel del sistema respiratorio, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema renal, a nivel del sistema gastrointestinal, a nivel del sistema cardiovascular. Lo más resaltante a nivel respiratorio es que aumenta el edema pulmonar agudo. Eso es lo que hemos visto con el agua por el volumen, incremento del volumen del agua pulmonar extravascular, ¿no? En la primera gráfica que vimos. Entonces, aquí también tengo, por ejemplo, otro trabajo de investigación que nos dice que un mayor balance de líquidos acumulados en el día 3 se asoció de forma independiente con un aumento del riesgo de muerte. O sea, ¿qué significa? Que la acumulación de líquidos es igual al incremento de mortalidad. El segundo mensaje que les voy a dar es que la acumulación de líquidos es perjudicial en pacientes críticos. Entonces, ustedes conocen esta guía, ¿no? Sobreviviendo a la sepsis. Dice, prefiere medir parámetros de respuesta a fluidos dinámicos que estáticos. Miren, aquí el 2008, recomendaban medir la presión venosa central, ¿no? Te recomendaban mantener la PVC entre 8 a 12 milímetros de mercurio. El año 2012 ya te recomiendan usar o los parámetros estáticos de respuesta a fluidos o parámetros dinámicos. El 2016 ya te dice que utilicen parámetros hemodinámicos de precarga dinámicos mejor que los estáticos. O sea, los estáticos es la PVC, presión de oclusión de la arteria pulmonar, y los dinámicos son la variabilidad de la presión del pulso, variabilidad del volumen sistólico, elevación pasiva de miembros, etcétera. Nos dice que para adultos con sepsis o shock séptico sugerimos usar parámetros dinámicos para guiar la reanimación con líquidos sobre el examen físico o los parámetros estáticos solos, ¿no? O sea, PVC, presión de oclusión de la arteria pulmonar. Entonces nos dicen todavía, los parámetros dinámicos incluyen la respuesta a una elevación pasiva de piernas o a un bolo de fluidos, la variabilidad del volumen sistólico y la variación de la presión del pulso o ecocardiografía cuando esté disponible. Entonces, ahora vamos a hablar de este parámetro, que es la variación de la presión del pulso. Y el protocolo Rose también nos recomienda, mira, variabilidad del volumen sistólico, variabilidad de la presión del pulso. Son varios parámetros que no se va a tocar, solamente voy a centrarme en uno, que es la variabilidad de la presión del pulso, para tener bien en claro y utilizar este parámetro, ¿no? ¿Qué nos explica? Miren, ustedes saben que el corazón y los pulmones están dentro del tórax, ¿no? Están en el tórax. Entonces, cualquier cambio de presión que haya en el interior del tórax puede afectar tanto al corazón como a los pulmones. Entonces, la variabilidad de la presión del pulso nos dice que, y esta variabilidad, ojo, que solamente se mide en pacientes que están conectados a ventilador mecánico, que están acoplados al ventilador mecánico y con un volumen tidal de 8 mililitros por kilogramo de peso ideal. Entonces, cómo se explica que midiendo la variabilidad de la presión del pulso, puedo ver si el paciente es respondedor a volumen o no es respondedor a volumen? Entonces, aquí, fíjense esta parte, esta es una curva de un ventilador mecánico, ¿no? Del ventilador mecánico. Aquí, a ver, vamos a ver, esta parte, recuerdan, es la curva de presión del ventilador mecánico y esta parte de aquí es la inspiración, ¿no? Inspiración, y aquí vamos a describir la expiración. Entonces, fíjense ahí, la inspiración y expiración. Si yo junto esta curva de presión de la vía aérea con la curva de la presión arterial, vamos a darnos cuenta que durante la inspiración, el paciente conectado a ventilación mecánica aumenta el volumen sistólico, o en todo caso aquí aumenta la variabilidad de la presión del pulso. Y durante la expiración disminuye la variabilidad del pulso en los pacientes conectados a ventilación mecánica, ¿no? En este caso que requieren volumen o que van a responder a volumen, ¿no? Hay una interacción entre la presión de la vía aérea y la presión arterial. Entonces, la variabilidad de la presión del pulso representa la interacción entre los pulmones y el corazón en un paciente o en los pacientes que están conectados a ventilación mecánica, ¿no? Entonces, cómo vamos a medir en nuestras UCIs? Primero vamos a hallar el PP max, o sea, la variabilidad del pulso máximo de la onda más grande y luego de la onda más pequeña, y luego aplicamos esta fórmula, ¿no?
presión del pulso máxima, que es esta de acá, menos la presión del pulso mínima, dividido entre la semisuma de ambos, ¿no? Multiplicado por 100, porque el valor nos va a dar en porcentaje. Entonces, ¿cómo medimos? Miren, necesitamos que el paciente tenga, aparte de que esté conectado a un ventilador mecánico, necesitamos que tenga una línea arterial también. Entonces, ¿qué es la presión de pulso? Es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos en esta onda de la línea arterial. Observamos en el pico que está esta es la presión arterial sistólica y aquí en la base la presión arterial diastólica. ¿Y la presión de pulso qué es? Es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Entonces, la presión del pulso, PP, presión del pulso, presión arterial sistólica menos diastólica es 120 menos 80, 40, ¿no? 40. Valores normales entre 25 y 50. Entonces, ¿cómo medimos la variabilidad de la presión del pulso? Fíjense acá. Como les dije, vamos a ubicar la onda más grande y la onda más pequeña, ¿no? En el monitor, hasta algunos monitores se puede hacer una pausa y ubicamos ahí. ¿Y qué vamos a hacer en esto? Una vez ubicada la onda más grande, que es la presión de pulso máxima, ubicamos cuánto de valor tiene en la presión sistólica. Es 90 en este caso y aquí 50, ¿no? Realizamos una diferencia porque ese es el concepto de la presión del pulso, ¿no? Presión del pulso, ¿qué es? La presión sistólica menos diastólica. En este caso, 90 menos 50, 40. Y ubicamos la onda de menor tamaño, que es la pp-min, presión de pulso mínima. También hacemos lo mismo, la presión arterial sistólica 75 y la presión arterial diastólica 45. Hacemos la diferencia para hallar y aquí nos sale 30. 75 menos 45, 30. Ahora, reemplazamos en esta fórmula, ¿no? pp max menos pp min, que tenemos aquí los dos valores, 40 menos 30 dividido entre 40 menos 30 entre 2. ¿Cuánto sale? Arriba sale 10, abajo sale 35, multiplicamos por 100 es 28%. O sea, la variabilidad de la presión del pulso nos ha salido aquí 28%. Entonces, la variabilidad de la presión del pulso es igual a 28%. La pregunta es, ¿el paciente es respondedor a volumen? Entonces, nuevamente vamos a nuestra curva de Frank-Starling. Y esta curva yo les dije, ¿no? Al inicio que ustedes, cada vez que vamos a administrar volumen, siempre preguntémonos en qué parte de la curva se encuentra mi paciente, ¿no? Vamos a recordar un poquito. Fíjense acá. Unimos esos puntos y esta es la curva. Y esta curva tiene dos partes. Tiene una parte, una zona de precarga dependencia y tiene una zona plana donde si ustedes administran volumen, no vamos a obtener un mayor beneficio, o sea, no va a aumentar el volumen sistólico. Y si a esta parte, fíjense, de la precarga, a esta parte de precarga, ¿no? Las unidades son en mililitros porque nosotros administramos un volumen de 100, 200, 300. Si reemplazamos por porcentajes y le denominamos variabilidad de la presión del pulso, entonces vamos a ya hacer algo, pasar de lo abstracto a lo aplicativo, ¿no? Entonces, si nosotros identificamos esta zona de precarga dependencia, significa que cuando nosotros administramos volumen, va a aumentar el volumen sistólico y en esta zona plana, cuando uno administra volumen, no va a aumentar el volumen sistólico. Entonces, aquí vamos a hacer una línea, ¿no? De acuerdo a la variabilidad de la presión del pulso, aquellos pacientes que tengan una variabilidad de la presión del pulso menor del 13%, como vemos acá en la gráfica, fíjense, aquí la zona plana, no van a responder a volumen. Ojo, aquellos pacientes que tienen una variabilidad de la presión del pulso menor de 13 pacientes no van a responder al volumen. ¿Por qué? Porque se encuentran en la zona plana de la curva, ¿no? Y aquellos pacientes cuya variabilidad de la presión del pulso es mayor al 13%, estos pacientes sí van a responder a volumen. Y eso es lo que nosotros hemos calculado. ¿Cuánto ha sido? 28, si no me equivoco. Entonces, si ubicamos aquí en la curva, ¿no? Aquí, 28 sale incluso de la gráfica. Entonces, la pregunta es, ¿ese paciente va a responder a volumen?
sí, ¿no? 28%. El paciente sí va a responder a volumen. Eh, en los monitores actuales, de hecho, todos los monitores tienen ya la forma de configurar la variabilidad de la presión del pulso, que es esta PPB, ¿no? Que en este caso es 3%. O sea, tienen esa opción. Tú solamente programas y obviamente hay requisitos, ¿no? El paciente tiene que estar con una línea arterial, intubado en ventilación mecánica, sedado, no tiene que haber no tiene que tener arritmias, ¿no? Entonces, en cualquier monitor ustedes pueden programar. Entonces, aquí yo veo una variabilidad de la presión del pulso de 3%. ¿El paciente va a responder a volumen? No. El paciente no va a responder a volumen, ¿no? Y aquí vamos a mencionar las limitaciones que yo les estaba mencionando ya. Los pacientes en quienes yo puedo medir este parámetro. En aquellos pacientes con ventilación mecánica controlada, que no tengan actividad ventilatoria espontánea. En aquellos pacientes sin arritmias cardíacas, porque en alguna ocasión vi, ¿no?, el monitor, pacientes con arritmias, la variabilidad de la presión del pulso me salía 30, 45, 48. Entonces, eso no significa que yo le voy a administrar volumen, sino significa que este paciente está con arritmias y no me va a dar unas buenas ondas de presión arterial, ¿no? Van a variar de acuerdo al ritmo del paciente. Y recomiendan también en lo posible ventilar a un paciente con un volumen arterial mayor a 8. Entonces, estos son los requisitos para yo medir la variabilidad de la presión del pulso. Acá dice volumen sistólico, ¿no? También para la variabilidad del volumen sistólico, pero en sí el mensaje es para ambos, ¿no? Para ambos parámetros dinámicos se requiere que el paciente esté con ventilación mecánica controlada, sin actividad ventilatoria espontánea, sin arritmias y en lo posible ventilar con 8 mililitros por kilogramo de peso ideal, ¿no? Muchas gracias.